Muy buenas noches, soy Rodrigo Jiménez Solomon y esto es ni más ni menos un programa de opinión, un programa de análisis en la voz de las expertas y de los expertos. Estamos en plena campaña política en el Estado de México. Estamos prácticamente a la mitad del proceso electoral en la entidad. En pocos días, un poco más de 40, vamos a votar los mexiquenses por la candidata a gobernadora. Es un hecho que será por primera vez en la historia de este estado una gobernadora de la entidad. Y un tema que escuchamos todos los días en los debates, en las denuncias que hacen los partidos políticos ante los institutos electorales, en redes sociales, en medios, es la violencia contra las mujeres por razón de género. Y para eso me acompañan dos expertas en la materia. Doy la bienvenida y agradezco que estén conmigo. Muchas gracias, Susana Munguía. Ella es la titular de la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género. Sí. Bienvenida del Instituto Electoral del Estado. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y Roxana trabaja en la misma unidad. Así. Roxana Ortega, bienvenida. Gracias. No solamente trabaja en la unidad, es quien tiene que dar la atención de estos temas. Bienvenido. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Y qué es esto que suena tan complejo, no? Igualdad de género y erradicación de la violencia política en razón de género. ¿De qué se trata? Suena complejo porque solemos como ponerle apellidos a ciertas conductas para que quede como súper claro cuáles son nuestras actividades, ¿no? O sea, la violencia en general existe, lamentablemente, ¿no? Muchos tipos, muchos ámbitos, en muchos lugares, y en específico las unidades de género de las instituciones públicas pues basan su trabajo en las necesidades y obligaciones que tienen dentro de estas instituciones. En el caso de la unidad de género del Instituto Electoral del Estado de México, nuestro tema es centralmente la participación política de las mujeres sin esta violencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenirla? ¿Qué podemos hacer para atenderla, para orientar, para dar pues un grado de comunicación importante a la ciudadanía de qué sí es violencia política por razones de género, qué no lo es, y dar como estos acompañamientos a las posibles víctimas, a las víctimas, a la ciudadanía? Y por eso es que el nombre es extenso, pero tiene su razón de ser en que la labor es grande, vaya, la amplitud del tema es grande, y también es un avance el que las temáticas de violencias de género se estén y se sigan especializando. La inclusión de las mujeres en la vida política de México es un tema que lamentablemente no tiene muchos años. O sea, no tenemos ni un siglo desde que las mujeres votan en México. Hay que partir en ese escenario. Hay gente que está viva hoy en nuestro país que le tocó que las mujeres no votaran. Incluso hay mujeres que cuando nacieron y eran jovencitas sabían que no votaban las mujeres. Hoy, en el siglo XXI, en el año 2023, pensar en esto suena un poco como leer de la Segunda Guerra Mundial o de la invasión francesa en México, como que suena un poco al libro de la Secretaría de Educación Pública, pero sucedió y ha sido una lucha constante. Es cierto lo que dices, todas las instituciones de gobierno tenemos unidades de igualdad de género. Es innegable que tenemos que impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. Pero en el caso específico de la participación política de las mujeres, más allá del voto, que hoy es un derecho consumado por todas las personas, sin distinción del género, inclusive hoy en el siglo XXI de la concepción propia del género, hablamos de ellos, de ellas y de ellas, lo cual a mí me parece fantástico. Hoy las mujeres que participan en la vida política, lo digo con otras palabras, aquellas mujeres que son o pueden ser electas, sufren violencia cuando intentan participar. Así es. Bueno, de hecho, pues la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene toda esta dimensión, ¿no? Como bien refieres, pues el ejercicio de un derecho político electoral lo vemos desde ejercer el voto, el sufragio, hasta que voten por nosotras para los cargos de elección popular, que integremos las autoridades electorales, es decir, ¿no? En eso radica, digamos, la sustancia de la violencia política. La violencia política es en sí una afectación a un derecho político electoral de una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Y hay violencia política en general contra hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando en específico de la violencia política contra las mujeres por ser mujeres. Así es. Sí, vaya, desafortunadamente la violencia es como una consecuencia normal de la interacción de las personas. Y en el ámbito político, pues que es una arena pues, de muchas confrontaciones, de pues, desacuerdos, de disensos, de debate,
pues es muy visible, ¿no? Claro. Pero es esta una violencia muy particular que está dirigida a las mujeres por una concepción histórica de que en realidad deberían, ¿no?, ser los hombres quienes estén desempeñándose en el ámbito público, quienes estén tomando las decisiones, quienes elaboren las leyes. Pues en el fondo es yo voy a denostar a las mujeres porque son mujeres y creo que no pueden. O sea, entonces estamos partiendo de un hecho donde la generalidad es violencia de hombres hacia mujeres o también de mujeres a mujeres, porque a mí me causa a veces un poco de duda, ¿no? Como decir, escucho de repente en la Cámara de Diputados, ¿no?, que una diputada le grita a otra, esa es violencia política por razón de género. Pero se le está diciendo una mujer a otra. ¿Se puede violentar? ¿Una mujer puede violentar a otra? Sí, en realidad, digamos, para la configuración en términos legales de la violencia política contra las mujeres en razón de género, el sexo no es un factor determinante. Sí hay una realidad de que los hombres son en su mayoría quienes cometen la violencia política contra las mujeres, pero es posible que una mujer violente a otra de esa manera. Y la línea es un poco delgada, ¿no? Porque yo me acuerdo de las campañas políticas en el 2000, Vicente Fox diciéndole a un candidato que estaba, bueno, pues compitiendo con él, que le decía 80 adjetivos calificativos y que en el argot mexicano generó mucha popularidad para el candidato Fox. O sea, México es un país donde el sentido del humor forma parte de la política. Incluso la competencia política también se basa en a veces bajar a cierto nivel la comunicación para poder denostar. ¿Dónde está la línea delgada entre decir esto sí se vale y esto no se vale? Yo creo que son temas que tienen que atacarse al mismo tiempo, es decir, lo que platicaba Rox, ¿no? Si la participación política tiene que ver con enfrentar ideas, con debatirlas, con disentir, pero ¿en qué momento se permite la violencia, ¿no? Y se ha normalizado mucho que la política es violencia, y de hecho es mucho de lo que escuchan las mujeres, de no, eso no es para ti porque ahí hay que darse duro, ¿eh? Las mujeres no van a aguantar esos trancazos. Es que nadie los debería de aguantar, ¿no? O sea, deberíamos de estar debatiendo sobre las ideas. Entonces, la delgada línea que mencionas va como que en dos momentos, en el que hemos normalizado violencias en espacios que no tendrían por qué permitirse, y en el espacio en el que no es que la violencia sea más grave porque la víctima es una mujer, sino el tema es que es por razones de género, porque asumimos que hay ciertas características de las mujeres que nos hacen menos capaces para ciertos espacios, para ciertas posiciones, para toma de decisiones. Ahí es cuando la violencia, que nunca es justificable, ¿no? Tiene un segundo momento en donde utiliza conceptos de género que nos han mantenido pues en nuestras casas, calladas, ¿no? Y que ahora, que no es la realidad, las mujeres las vemos participando, lo bien mencionabas al inicio, ¿no? Una candidatura de dos mujeres en una competencia para ser gobernadoras, son dos mujeres, cosa que inimaginable, pero que entonces la pregunta y como el compromiso de la ciudadanía, de las mismas candidatas, tendría que ser, bueno, subamos como el nivel de lo que entendemos por una contienda política, como un debate de ideas, más no denostar a la otra persona por ninguna condición, ni su género, ni su sexo, ni su orientación sexual, etc. Escuchábamos ahora, por ejemplo, en el debate que transmitimos aquí en Radio y Televisión Mexiquense por instrucciones del Instituto Electoral, que una candidata criticaba a la otra hablando de su capacidad para poder gobernar. Y en redes sociales se desató una tormenta diciendo que eso era violencia política en razón de género. O sea, decirle a una persona que es o no es capaz, ¿raya en la violencia de género o no? Lo digo porque a mí me parece un poco tenue el límite en el cual ya los comentarios pueden implicar violencia. ¿Cuáles no? Hay unos que son evidentes, ¿no? Que digo, bueno, claro que no están permitidos y no tiene por qué ser una crítica a la persona, sino a sus ideas. Pero cuando estamos hablando de la capacidad de la persona, ¿se vale o no se vale? Aquí hay una cuestión bien interesante porque legalmente, digamos que los elementos que tienen que colmarse para que la autoridad jurisdiccional, que es finalmente quien determina, ¿no?, como si una conducta es o no violencia política contra las mujeres en razón de género, son pues básicamente tres, ¿no? Que haya pues este daño, este menoscabo a un derecho político electoral. O sea, yo tengo un menoscabo a mi derecho para ejercer la política, ¿eso es lo que determina el instituto? El instituto, vaya, en sí como que no lo determina, más bien como los tribunales. O sea, es ante tribunal y es un tema jurisdiccional. Ajá, sí, justamente la autoridad jurisdiccional es quien determina, esto fue violencia, esto no fue violencia, ¿no? Pero pues esos elementos son esta afectación, este daño, o sea, tiene que haber una afectación al derecho político electoral.
tiene que estar dirigido hacia una mujer, ¿no? Y, o a una persona que se identifique como mujer. Ahí, como bien referías, ¿no? Al inicio, pues hay violencia política, digamos, se puede ejercer en contra de cualquier persona, claro, ¿no? Pero y yo creo que es uno de los de las conquistas, de los avances grandes que hemos tenido en la materia, pues fueron un par de reformas legales que se dieron en 2020, tanto en lo federal como en lo local, ¿no? Y lo que vienen a decir en específico estas reformas, porque pues así es la ley, ¿no? Como bien específica. Y son muy nuevas, 2020 quiere decir que es realmente la primera un par elección de años estatal a gobernadora, qué bonito, ¿no? A gobernadora, sí, que se va a aplicar. Así es, sí, entonces ya tenemos como el primero, ¿no? Hay una afectación a ese derecho político, ese derecho político lo está ejerciendo una mujer y esa afectación se da, dice la ley, con base en elementos de género. Y eso sí nos suena como que un poquito raro, ¿no? Así como, ajá, sí, pero sí, ¿qué quiere decir? Es muy ambiguo, ¿no? Así es. Entonces, pues básicamente de lo que se trata es que esa violencia, esa conducta se dirija a la mujer por el hecho de ser mujer, que la afecte en una mayor proporción a las mujeres, es decir, a lo mejor es una misma conducta que tiene afectaciones en hombres y mujeres, pero en un mayor número afecta a más mujeres que a hombres, o que bien afecta a mujeres y a hombres, pero hay un daño como muy particular hacia las mujeres respecto a sus pares hombres, ¿no? Entonces, esas son como los tres escenarios que se establecen en la reforma para tener como entendido el elemento de género. Muy bien. Vamos un corte y regresamos a platicar de este tema tan interesante. De acuerdo con el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales, dependiendo del tipo de conducta, quien violente los derechos políticos de las mujeres puede merecer una pena de 1 a 6 años en prisión y de 50 a 300 días de salario mínimo de multa. Las penas se agravan un 30% si quien ejerce el delito es un servidor público, un funcionario electoral o un candidato, y hasta un 50% si el delito es cometido contra una mujer perteneciente a una comunidad indígena. Estamos ni más ni menos platicando de la violencia política en razón de género. Es innegable que en la política y en la contienda política hay violencia. ¿Por qué? Porque votamos por personas, no votamos simplemente por partidos, y esto es en la historia pues, de la democracia en la humanidad. Incluso cuando en Roma se votaban a los cónsules, se inventaron las pintas, los grafitis en las calles que denostaban a los candidatos opositores. Y bueno, la gente, los mexicanos, los mexiquenses, votamos por personas a quienes vamos a ver en la boleta y valoramos mucho a las personas que tenemos enfrente. Le generamos una calificación, un juicio propio de la persona a la que nos presentan. Por supuesto que las ideas políticas, que las ideas de gobierno influyen mucho. Habrá quien le importen más que a otras. Pero entonces es natural que la oposición en esa campaña pues, pueda resaltar sus virtudes y denostar las deficiencias de la otra persona. ¿Hasta qué punto entonces puedo yo criticar las capacidades o las características de una persona sin ejercer violencia política por ser mujer? Cuando te centras en eso, en las ideas, ¿no? O sea, es decir, si tú crees que la solución a la contaminación del Estado de México se soluciona de tal manera y yo tengo un argumento de, a ver, tu idea es mala por A, B, C, entonces es una crítica que entra en lo que protege la participación política. Pero si mi crítica es, ¿qué vas a saber tú si toda tu vida has sido mamá y estás en tu casa y apenas hace 2 años quisiste participar en política? Evidentemente yo sé, ¿no? Yo soy el hombre, yo sabría más. O los hombres que decidan. ¿Y si lo dice una mujer?
También. O sea, es justo lo que decía Rox. Quienes podemos ejercer violencia política por razones de género y violencia de género en general, podemos ser hombres y mujeres. Lamentablemente el machismo, ¿no? El sexismo es algo que culturalmente se nos ha enseñado en todos lados, ¿no? Innegable. Entonces, pero ahí es un trabajo doble, ¿eh? O sea, es responsabilidad sí de quienes participan en política, pero por ejemplo también de la ciudadanía. Si yo veo una campaña, ¿no? O mensajes que en lo que se están centrando es en el hecho de su orientación sexual, de su edad, o sea, temas que no tienen que ver con lo buena o bueno que serían para su próximo trabajo, como ciudadanía deberíamos de ir teniendo como esta cultura de ir desechando esa información que no sirve, que nada más son prejuicios, y poniendo un poquito más de atención en los temas que sí van a impactar mucho más en una toma de decisiones. Claro. Ya vivimos una elección, la del 2021 en el Estado, a diputadas y alcaldesas, donde seguramente hubo bastantes denuncias de este tipo. ¿En qué acabaron? ¿Cómo eran? O sea, ¿cuáles eran los temas que denunciaban y si acabaron en tribunales? ¿Ya tenemos algún criterio que nos dé un antecedente que nos permita determinar estos límites? Sí, la verdad es que, vaya, la violencia política contra las mujeres en razón de género es tan longeva como su participación, ¿no? En política. Claro. E innegable, ¿eh? Sí. Nadie la puede negar. Sí. Entonces, incluso desde antes de estas reformas que comentaba que se dieron en 2020, pues ya había, ya se había identificado como esta problemática, ¿no? De decir, sí hay violencia en la política, pero estamos notando que la violencia que se dirige a las mujeres tiene una particularidad, ¿no? Y es de ahí que la sociedad civil organizada comenzó a como pues tejer redes de comunidad, a impulsar muy fuerte pues, hasta que se consumara, ¿no? ya la reforma. Es decir, Claro. incluso antes de que hubiera la ley, digamos como que los dispositivos normativos para poner a trabajar, ¿no? La maquinaria jurisdiccional, ya había casos concretos donde las mujeres decían, es que tribunal, resuélveme, porque eso no es normal, ¿no? Claro. Yo entiendo que hay como ciertas implicaciones en el ejercicio de la función pública y con eso estoy perfectamente bien. Yo lo que noto es que hay un trato diferenciado hacia mi persona porque soy mujer, ¿no? Y es ahí donde... Sí, y el objetivo de estas reformas, de todo este movimiento, que evidentemente es evitar y terminar la violencia contra las mujeres, eso, bueno, queremos todas las personas que pues, prácticamente entendemos que no se debe violentar a ninguna persona. Claro. Pero el objetivo político, yo me imagino que es impulsar la mayor participación de las mujeres en la vida activa de nuestro país. Así es. Cosa que está sucediendo. Un dato interesante es que en el 2012, en el Congreso del Estado de México, 2012, estamos hablando de un poco más de 10 años, no es nada, ¿eh? Solamente el 14% de la composición de la Cámara de Diputados del Estado de México eran mujeres. El 14%. Hoy, más del 50% son mujeres. Evidentemente hubo una reforma legal en torno a esto. Pero hoy yo creo que todas las personas de México vemos con absoluta normalidad el hecho de que nos pueda gobernar una mujer o un hombre. Cada vez es mucho más real. Hoy lo estamos viendo en el Estado de México. Vamos a tener una gobernadora y se va a elegir a una gobernadora y la gente va a salir a votar por una gobernadora. Estamos pensando que este tipo de reglas tienen una fecha de caducidad. En la teoría de las reglas dicen que la discriminación positiva se crea a favor de grupos vulnerables para impulsarlos, pero un día va a desaparecer esa legislación, es lo que querríamos. ¿Ustedes lo ven posible? Pues justamente esa es como toda la naturaleza, toda la esencia de estas medidas, ¿no? Que son temporales. Y lo que buscan pues es como ir caminando a ese escenario de normalización, ¿no? En el que ya no sea como con natural decir, claro, pues voto por esta mujer para que ejerza ese Claro. cargo, ¿no? Se desempeñe de esa forma en la vida pública. Claro. Yo creo que es posible, creo que es muy difícil, creo que será un proceso lento, ¿no? Pero definitivamente posible, ¿no? Y eso es como un detalle que siempre hacemos notar, como cuando hablamos en general de violencia contra las mujeres, que pues el género, ¿no? Es usualmente referido como pues una construcción social, ¿no? Eso quiere decir que pues no es una cuestión natural, biológica, ¿no?
y por lo tanto podemos transformarlo, podemos tener otras formas de pensar la política, Claro. hay que repensar la política, ¿no? No, y cambiar el chip es un poco con cuña, ¿no? Es hasta un poco agresivo legalmente, como que la sociedad deje de pensar de una u otra manera. Un ejemplo, una analogía es que hace poco le escuchaba yo al gobernador del estado hablar del magisterio, del sindicato de maestros en el Estado de México, el cual es, por cierto, el más grande de todo el país, en el cual la amplísima mayoría son maestras. Sí. Hace 100 años era totalmente al revés, eran maestros. Hoy yo creo que no hay una persona en el Estado de México que vea raro que sus hijos puedan estudiar con una maestra o con un maestro. Así es algo que pues, en nuestros ojos ya es absolutamente normal. ¿Eh? Pues, ¿qué te tocó en quinto de primaria? No, pues el profesor Juan o la profesora Margarita. Sí, Pues, sí. ni siquiera lo piensas, ya es natural. Queremos llegar a eso, ¿no? Tomó tiempo, mucho, pero se logró. Sí, el asunto es, por ejemplo, en las acciones afirmativas, que sí tendrían como un tiempo, la paciencia, ¿no? La constancia de las decisiones públicas para mantenerlas. Porque como lo mencionas, ¿no? Es buenísimo ese ejemplo, porque sí llega un momento en el que la participación de las mujeres deja de ser como extraña, como invasoras de ciertos espacios. Pero también es verdad que cuando las acciones afirmativas se van rápido, las sociedades no hemos cambiado y entonces viene un tema. Por eso la paridad, el que ya no sea una acción afirmativa, que sea un tema ya de un concepto, de un tema constitucional, o sea, ya no es ojalá lo dejen un rato, ojalá participe, ya son reglas como muy claras. Pero ¿cómo sabes eso, Susana? O sea, ¿cómo llegar a ese punto? Lo pongo yo como ejemplo, suponiendo que yo quisiera elegirme o ser candidato para X. Pero por naturaleza de género, la ley impulsa a que en el distrito que me compete tenga que ser una mujer. Hoy estamos absolutamente de acuerdo que gracias a eso pasamos del 2012 al 2022 a 14 a más de 50% de mujeres en la Cámara. Es un éxito esa reforma. Pero ¿cuánto tiempo lo necesitamos? Porque lo ideal sería, cuando la violencia política en razón de género termine, es porque la gente en realidad va a tomar su decisión por las cualidades de la ideología de la persona y no por el género o la identidad de la misma. Pues fíjate, el caso de España, quitaron las cuotas pensando que se habían equivocado, ¿no? Es como la explicación muy general así de no fue buena idea, eso no quitó o sea, con cuotas hubo violencia política por razones de género, hoy sin cuotas, ves las discusiones en sus congresos, Sí. existe violencia política por razones de género, siguen acosando a las mujeres que tienen agenda feminista, vaya, no desapareció, no. Lo lamentable, yo sé que nos gustaría como una receta general, es que no la existe, ¿no? O sea, el contexto mexicano es un contexto machista. Entonces, cuando, la verdad, con paciencia, pero con paso firme, creo yo, ¿no? O sea, el desistir, el minimizar estos temas, el ridiculizarlos, el instrumentarlos como para otros objetivos, eso es lo que más daña. No tanto si la estrategia es buena o no, sino qué haces con esta, por ejemplo, qué haces con esta denominación de la violencia política por razones de género. ¿La vas a utilizar como para minimizar a las verdaderas víctimas y entonces sacar un beneficio, no sé, en una encuesta, en una elección? Eso es un daño terrible. Y ahí ya no es en sí la política pública o si está bien o no en lo penal o no, cuál es el procedimiento, es la utilización y como el grado de responsabilidad social de quienes toman decisiones, de la ciudadanía, de utilizar estos avances para realmente cambiarnos el chip. O podemos seguir simulando eternamente. Claro, que no sea una estrategia política. Es correcto. Y tal vez nos daríamos cuenta que esto ya funcionó y ya permeó en la sociedad cuando en la Cámara de Diputados del Estado de México el 14% de los diputados sean hombres. Es cuando nos daríamos ya cuenta que Claro el que 50% tienen que ser mujeres porque así mandata la ley, pero la mayoría de las diputadas serían mujeres porque así lo eligió la ciudadanía. Vamos un corte y regresamos a platicar a Ni Más Ni Menos. Estamos de vuelta, Ni Más Ni Menos, platicando con dos expertas sobre la violencia política en razón de género y vamos a entrar un poco en cuáles son los retos, dónde sigue existiendo esta violencia, dónde está más arraigada en nuestro país, en nuestro estado.
Pues las mujeres que tienen contextos mucho más complicados tienen que ver con, por ejemplo, comunidades indígenas, comunidades en lo más pequeño, en lo más regional, es donde las mujeres para ser regidoras, para ser presidentas municipales, han lamentablemente pagado el costo, y de hecho había una campaña que a mí se me hacía excelente de no es el costo de la violencia para participar políticamente. En lo muy local, en los municipios, en las comunidades, las mujeres son amenazadas por sus propias familias, por gente con la que convivieron toda la vida, pero que en ese entendimiento del mundo las ven como regrésate a tu casa. Oye, mejor ve y cásate. Oye, mejor ve y ten muchos hijos y no estés opinando de cosas que no te importan. Entonces, en lo local es donde las mujeres, pues, de mucho más cercano y como mucho más peligroso incluso, viven este tipo todavía de violencias. Porque sí, aunque en medios, o sea, en redes sociales vemos como muchas personas que ya lo ven ilógico, ¿no? Sí. Así de cómo, ¿por qué una mujer no podría ser regidora? En lo local, en comunidades mucho más tradicionales, mucho más machistas, claro, sigue siendo un peligro de vida atreverte a querer participar en un espacio que es, en el entendido social, de hombres. Y ese es el fondo real de este problema. No solamente es un tema de campaña y violencia verbal entre candidatos o con candidatas y candidatas y candidatas. Es que sí hay mujeres que se están rifando la vida por querer participar políticamente. Y mucha gente siempre dice que México son muchos Méxicos. Y si lo hiciéramos en un mapa de burbujas, serían miles de Méxicos chiquitos en las burbujas. El que más influye en nuestra vida cotidiana, pues es la burbuja chiquita a la que yo pertenezco, es mi comunidad, es incluso mi manzana, mi sección, mi municipio. ¿Y por dónde se empezó a atacar este problema? Pues es interesante que se haya relacionado, es interesante, pero también un poco lamentable, claro, que cuando se empezaron a dar, digamos, estos primeros pequeños pasos para la maximización de la participación política de las mujeres, fue a través del reconocimiento del derecho de sufragio, ¿no? Y un poco la lógica fue que fuera en el ámbito municipal, porque se le relacionaba al municipio como con una casa, ¿no? Entonces se decía, las mujeres son buenas administradoras domésticas, ¿no? Podrían liderar una comunidad a ese nivel como micro, digamos, en un municipio. Y de hecho, pues también parte como del discurso cuando se dio el reconocimiento al derecho a votar de las mujeres. Que por cierto hoy votan más que los hombres. Nada más hay que decirlo, ¿no? Claro, sí. La verdad es que las mujeres tienen, ¿no? mucho interés. Sí. No soy interés y participan. Claro, sí, por participar en la vida pública, claro, pues es que es parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Se les decía a las mujeres, bueno, les pido que no dejen de ser esas madres hacendosas, abnegadas, ¿no? Hijas cumplidas, ¿no? Buenas hermanas, buenas parejas. Es decir, ¿no? Quiero decidir quién gobierna en mi país, quién va a definir la vida de mis hijos, el entorno, pero me están diciendo que entonces no abandone a mi familia. O sea, me interesa que mi familia esté bien y por eso quiero decidir políticamente, pero me dicen que no, pues es una falacia, es ridículo. Es un argumento que lamentablemente se usa muchísimo, ¿no? Sí. Se dice, ¿por qué? Pues tienes una familia, ¿no? ¿Por qué no te dedicas a cuidarla, ¿no? Pero al papá que es político jamás le iban a decir eso, ¿no? Y ha de pasar también en el tema laboral. O sea, me dicen, no te vayas a trabajar, cuida a tu familia. Bueno, claro, pues es que por eso trabajo. Igual que las mujeres, ¿no? Pues trabajo precisamente para poder cuidar a mi familia. Que ese es el reto también. Tendrían que cambiar condiciones laborales, de claro, participación política, en los mismos partidos políticos, cómo funcionan, y que las reglas estén no basadas en una realidad masculina. Es decir, un hombre sin problema puede en lo familiar viajar y estar en campaña, por ejemplo, y no tocar su casa en 3-4 meses. Cuando una mujer lo hace, ¿cómo? Y lo que decía Rox, ¿no? ¿Y tus hijos? ¿Y tus hijas? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Tu esposo te dejó? Eso es algo que no se le pregunta a los hombres ni en lo familiar, ni en medios de comunicación, claro, ni en los mismos partidos políticos. ¿De vas a poder?
Claro. No hay esta duda, por eso sí es un tema social. O sea, Claro. vienen bien todas estas leyes, todas estas reformas, porque nos dan un amparo, ¿no? Un como lugar a donde ir con un reparo de nuestros derechos, pero en realidad la prevención, ¿no? El cambio de cultura, de cómo nos comportamos y qué valoramos como propio o no propio, ahí está realmente pues, el éxito o no de un cambio para nosotros. Totalmente. Digamos, Adelante. que la reforma pues viene a ser una acción de carácter tal vez correctivo, ¿no? Pero lo cierto es que pues una ley es insuficiente, siempre va a ser insuficiente para pues hacer un cambio tan sustancial, ¿no? Como de la opinión pública, de la sociedad en sí. Pues nunca lo va a hacer, ¿no? En realidad, pues siempre decimos esto cuando hablamos de todos los temas de prevención de violencia, en general, ¿no? La forma de prevenir la violencia, pues es no cometerla, ¿no? Claro. O sea, más allá de que tengamos los mecanismos y los dispositivos como para decir, bueno, haces esto, yo te castigo con esto. Pero también entenderla, ¿no? Claro, O sea, claro. un poco ese es el argumento que daban en secundaria hace no tanto tiempo, lamentablemente, sobre la educación sexual. El mejor método preventivo del embarazo es la abstención. Ajá. No jodan. Claro. Espérame, o sea, ¿cómo? Entiendo, sí. O sea, más bien explícame. Quiero conocer los límites. ¿Qué es violencia? ¿Qué no lo es? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede Pero decir? ¿Y pareciera por qué que no hay afecta? tanta curiosidad al respecto, porque hay personas, instituciones, o sea, actores en lo político, en lo público, que utilizamos o utilizan el concepto y pareciera que no hay este entendimiento de utilizarlo de manera correcta, es decir, lo que preguntábamos al inicio, ¿no? ¿Qué Claro. es por razón de género? O sea, ¿qué realmente es un estereotipo de género? O solamente... Vaya, esta duda es creo que genuina, ¿no? Porque son conceptos pues, relativamente nuevos, pero cuando nada más se utilizan porque pues, suena bien, ¿no? En el discurso, es algo que en redes sociales ahorita se suena mucho, lo voy a decir. Necesitamos más curiosidad, pero una genuina curiosidad por entender el concepto, o sea, incluso por cuestionarlo, ¿no? Así de, a lo mejor ahí se están equivocando. Solamente así, realmente estos conceptos que suenan muy bien en la legislación, en lo académico, van a tener realmente un impacto. O sea, Claro. quienes los utilizan para hacer, por ejemplo, propuestas, ¿no? ¿Cómo combatir la violencia de género en el Estado de México? Pues primero tienes que entender bien qué sería la violencia de género. Sí, totalmente. Si de no, acuerdo. pues bueno, letra muerta. En el mundo del derecho siempre hay esta discusión interminable que es el huevo o la gallina, de si las conductas sociales emanan de las leyes o de las reglas sociales. O sea, es que a veces son de unas y a veces son de otras. Pero siempre hay un componente muy importante, la sanción, y que se aplique. Si yo me meto en la fila del cine, la sanción tal vez es que me van a rechiflar los que están adelante, ¿no? Y yo sabré si es suficiente o no. En el Pero me mejor van a de los rechiflar. En México sí te chiflan si te metes en la fila. Sí. Hay otros países donde no, entonces pues hay gandallas que se meten. Igual en los temas legales. Está legislado hoy la violencia política en razón de género. ¿Cuáles son las sanciones? Sí, ahí también hay que entender que, bueno, por una parte la línea discursiva nunca podría ser como que para prevenir la violencia vamos a inhibir la participación política de las mujeres, no, jamás, hay que incentivarla, más bien nosotras y nosotros tenemos que asumirnos como posibles agresoras, posibles agresores, Claro. y hacer como una revisión, ¿no? De nuestro foro interno, de decir, esto que estoy diciendo no será, ¿no? Por un prejuicio, entonces evitar eso, ¿no? Claro. La violencia política contra las mujeres en razón de género tiene distintas dimensiones en lo legal, ¿no? Y por lo tanto tiene distintas consecuencias jurídicas. En primer término, es una infracción a la ley electoral, ¿no? Y entonces, pues la ley electoral tiene como sus sanciones muy específicas, incluso individualizadas, si la comete un partido político, si lo comete una persona que es precandidata, candidata, etcétera, ¿no? Y así con miles de ejemplos. Es también un delito. Y es muy interesante que, de hecho, en el Estado de México, pues es en este momento un delito electoral y también es un delito de violencia de género, ¿no? O sea, y lo persigue la Fiscalía Especializada de la Fiscalía General de la República, porque es un delito electoral, la famosa FEPADE. ¿O aquí es un delito local? Porque el término electoral debe ser federal, o sea, debe ser el Ministerio Público Federal el que te va a ir a tocar la puerta con la policía ministerial y te va a decir, oiga, venga para acá. Ahí, digamos, el tipo penal de la violencia política está establecido sí en una ley general,
pero la competencia, digamos, de lo que sucede aquí en el Estado de México sí la tiene la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que está adscrita a la Fiscalía Estatal. De acuerdo. También es, o puede ser, ¿no? Depende de si la persona que la comete se desempeña en el servicio público, también puede ser una falta administrativa grave, ¿no? ¿Y ya tenemos algún caso de sentencia en contra de alguien que cometió este tipo de violencia o no hemos llegado a eso? Sí, bueno, hay, como mencionaba, pues estas son como las distintas dimensiones, ¿no? Vías en las que se puede denunciar, en las que pues hay procedimientos, hay investigaciones, etcétera, ¿no? Y como la determinación jurisdiccional. Sí hay sentencias, ¿no? De casos concretos como que establecen, ¿no? Si existen o no existieron los hechos de violencia política. Sobre todo en las vías electorales, Claro. es decir, el procedimiento especial sancionador, que es de naturaleza administrativa, lo tramita el Instituto Electoral, pero quien toma la decisión final es el Tribunal Electoral del Sí, el Estado Tribunal de México. Electoral. Así es. ¿Y podría invalidarse una elección en caso de violencia política hecho, de razón de género? Es muy interesante, creo que le das al clavo como con esa parte, porque tenemos ya 2 ejemplos en México de elecciones que fueron declaradas inválidas por la determinación, ¿no? De la existencia de violencia política. Digamos, no es como que haya en sí una causal de la elección va a ser inválida si se comete violencia política, no es así, pero lo que se considera es que hubo como una violación a los principios legales Claro. y constitucionales, ¿no? Entonces tenemos aquí en el Estado de México pues un ejemplo y hay uno más en Guerrero. Muy bien, vamos a un corte y regresamos a platicar de este tema tan importante para todas y para todos. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México publicó una guía de atención en casos de violencia política contra las mujeres por razón de género en el Estado de México, atribuciones y procedimientos. Destacan en este documento las medidas de reparación integral que abarca la restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción. Vuelta platicando sobre la violencia política en razón de género en nuestro estado, con miras a la elección de la próxima gobernadora de la entidad. Y comentamos fuera del aire que el Estado de México ha innovado legalmente, imponiendo la famosa 3 de 3, pero ahora en el ámbito de la violencia política. Por favor, Rosa. Sí, bueno, ahí tenemos una cuestión, ¿no? La verdad es que, digamos que el mecanismo de la 3 de 3 no es exclusiva del Estado de México, pero aquí se retomó en el texto constitucional, ¿no? Y de lo que se trata es que se incumple en automático los requisitos para la candidatura a los cargos de elección popular pues, en el ámbito estatal. Y bueno, digamos, estas condiciones son como 3 partes. La primera, que la persona no esté inscrita en el registro de personas deudoras alimentarias morosas, que no bueno, no tenga una sentencia, no esté cumpliendo como la pena de esa sentencia, por haber cometido un delito familiar, sexual, ¿no? De esta naturaleza, y finalmente pues por haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí creo que el punto flaco de esta previsión legal es que es necesariamente la violencia política vista como delito,
Claro, ¿no? sí, tiene que haber una sentencia, de lo contrario, ¿cómo se puede probar? Exacto. Digamos que si en otra vía se determina que hubo la existencia de violencia política, digamos en alguno de los otros ámbitos, ¿no? Digamos el electoral, a través de un procedimiento especial sancionador o de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía local, perdón, que gracias a su nombrecito. No, pues está bien, está bien. No estaría como que siendo parte de este requisito. Ya. Aquí sí lo que nos señala es, tiene que ser por el delito. Y de ahí viene como la importancia de que las víctimas denuncien Claro. en, todas las vías. pues en todas las vías, ¿no? que lo decidan. Siempre una recomendación que hacemos desde la unidad, la verdad es que activemos los mecanismos que tenemos, que hagamos lo que esté en nuestras manos, ¿no? Claro. A lo mejor sí hay que entender que la determinación la toma la autoridad jurisdiccional y eso escapa de nuestro poder, No, bueno, pero sí, lo que quien tenemos... determina si eres o no culpable es el Poder Judicial, así funciona en los países desarrollados. Así es, entonces, pues el tema es como hacer lo que tenemos en nuestras manos. Estas son mis herramientas, vamos a usarlas. Claro, bueno, pues dicho en otras palabras, entonces en el Estado de México no puede ser candidata o candidato quien debe pensión Alimenticia. alimenticia en todos los que existen, ¿no? A sus hijos, a sus exparejas, tal vez hasta ascendientes, ¿no? Quien ha cometido un delito de violencia se entiende por razón de género contra cualquier persona. Digamos, un violador, por ejemplo, no podría ser Violencia familiar. no podría ser, o una persona que golpea a su mujer, no se diga un feminicida, no podría ser candidato o candidata, no, una feminicida, ya tenemos casos de feminicidio cometidos por mujeres también. Y el tercero es quien ha cometido y ha sido sentenciado por violencia política en razón de género. Entendida como delito, ¿no? Entonces, Sí, eso sí, de es- acuerdo, de acuerdo. Sí. ¿Y qué retos tiene hoy este tipo de temas? O sea, la violencia política en razón de género en el Estado, que pues, es un tema muy nuevo, tiene apenas 3 años. Bueno, todavía no cumple 3. Yo- 2 años y cacho. ¿Cuál es el Yo reto? creo que uno de los retos grandes que lo vemos, sobre todo en el trabajo que hace ROX en la Unidad Técnica de Atención a Víctimas de Violencia, es que es un tema sumamente especializado. O sea, la violencia de género familiar comparte ciertos elementos y los caminos para denunciarla, la atención, ya están como muy establecidos, mucho más socializados. En cambio, la violencia política por razones de género, a lo que comentaban, por la vía penal, por la vía electoral, son caminos que sin un acompañamiento, ¿no? Especializado, pues te puedes perder, ¿no? No es tan Claro. fácil como ir a levantar una denuncia y que la circunstancia como que camine sola, no lo es, ¿no? Entonces, ciudadanizar, ¿no? Los contenidos, los caminos, el que las personas sepamos a qué autoridades acercarnos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las posibles sanciones a este tipo de violencia, es yo creo que uno de los mayores retos. Y otro es la participación de los partidos políticos en estos temas. Dentro de los partidos políticos se ejercen muchos derechos políticos y electorales y no podemos seguir pensando que pues son sus reglas y entonces no podemos como que meternos y si hay violencia política por razones de género en tal partido, pues así se arreglan ahí adentro. No va así, ¿no? Es un poco la lógica que había antes Claro. con la violencia familiar, de pues es en su casa. Sí, sí. No Y existe. aplica igual, por ejemplo, me viene a la mente los famosos usos y costumbres en comunidades indígenas en el país. Eso no excluye que tenga que evitarse este Exactamente. tipo de violencia. De hecho, esa es una también de las grandes luchas, ¿no? De los temas de participación política, el escuchar los contextos específicos, porque no por mantener el respeto a usos y costumbres puedes justificar violencias que han sido también ancestrales, ¿no? Y la Que las comisión de mujeres no muchos estén. delitos también. Es correcto. Interesantísimo, perdóname que te No, sí, interrumpa. sí lo es. No, pues justo hay una determinación también, un criterio jurisdiccional que justamente hubo asuntos, ¿no? En los que se puso como que ¿Qué vale más? en ponderación, ¿no? Participación política de las mujeres o el derecho a la autodeterminación, ¿no? De las personas, pueblos y comunidades indígenas. No, pues ahí tenemos que la protección de los derechos de las mujeres es un límite válido a el derecho a la autodeterminación, ¿no? No puede ser que por usos y costumbres digamos, vamos a inhibir esa participación, la vamos a negar, la vamos a limitar, eso no es posible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vamos a leer unas preguntas de la audiencia, que no tienen filtros. Nos dice Manuela Maya de Atizapán. Si bien celebro que haya cada vez más mujeres en la vida pública del país, la verdad es que muchas candidatas creen que debemos de votar por ellas solo por ser mujeres. ¿Cómo podemos tener candidatas de calidad que no solo lleven la bandera femenina como decoración?
Yo creo que esa pregunta tiene ya un prejuicio puesto, ¿no? Nos pasa mucho en los temas, o por lo menos yo lo he vivido cuando das charlas, conferencias de los temas, es esta como validación de sí, qué bueno que las mujeres participen y quieran igualdad, pero, ¿no? Y en estos peros a veces se muestran como los prejuicios. Claro que no es preferible ni algo deseable que haya una idea de mujerismo, ¿no? Es decir, el que yo sea mujer me hace más capaz para cualquier puesto. Eso es un poco contra lo que estamos pues, luchando, ¿no? O sea, las personas no son más capaces por ser hombres o por ser mujeres. Pero también es verdad que las mujeres tienen una agenda particular, ¿no? Entonces, cuando las mujeres hablan de acceso a la despenalización del aborto, cuando las mujeres hablan de acceso a la menstruación digna, esos temas que sí son pues muy nuestros, muy de nuestra experiencia, muy de nuestras necesidades, pues no es una bandera de mujerismo, ¿no? Es una bandera de eso es lo que yo he vivido y son los temas que también deberían o son prioridad para estas personas. Yo creo, ¿no? Y me atrevería a hacerlo como darle este adjetivo de negativo al pensar que una persona es más capaz por su sexo, ¿no? Y eso tiene que ver si es una mujer presentándose, yo soy mejor porque soy mujer, pues no tiene tanta lógica porque en realidad era lo que les decía al inicio, la batalla, el tema va de los dos lados, ¿no? Una participación política pues mucho más democrática, con más ideas, con más argumentos, a la vez que quién eres, tu sexo, tu raza, tu orientación sexual, no te dé ni ventaja ni desventajas. Entonces, creo que es importante esto que hace esta persona que nos está preguntando, hacer este análisis. La persona que me está hablando, ¿no? En una campaña política, me está hablando de lo que va a hacer o de quién es y qué debería de ser más valioso, ¿no? Claro. Dice Pati Herrera, el año pasado una senadora de Morena le dijo a 2 senadoras de la oposición muñequitas de Sololoy por votar contra la reforma energética y el Tribunal Electoral dijo que eso no era violencia de género. ¿Cómo distinguir qué es y qué no es violencia de género? Yo siempre me remito, ¿no? Como a estas bases, a estos elementos como que ya han quedado como establecidos en la norma, pero que pues lo importante no es que esté ahí en el texto, sino que hay que abstraer, ¿no? Hay que entenderlo. Entonces, un poco en relación a lo que comentábamos con las manifestaciones que, por ejemplo, no sé, se hacen desde la opinión pública o a veces a través de los medios de comunicación, es que haya como críticas, ¿no? Por ejemplo, al desempeño de una mujer como en un cargo de elección popular, etcétera. A veces como que hay ese mal entendimiento como de, híjole, ya todo es violencia, ya nunca vamos a poder criticar a una mujer por cómo se desempeña. No, claro que sí. El detalle es que esa crítica no esté encaminada a su condición de mujer. Claro. ¿Y qué pasa, no? Hay pues un montón de ejemplos, pero es medio común que, por ejemplo, en la cobertura que se hace, la cobertura mediática que se hace, se hagan críticas a su aspecto, ¿no? A veces a su comportamiento, su dinámica de pareja, familiar, relacional, ¿no? Como en general. Sí, hay medios que critican si tal persona, mujer, está bien parada o no parada, dices, no inventes, ¿no? Sí. Que es algo que no pasa a veces con sus pares hombres, ¿no? O De si hecho, pasa, no genera Eso. sentimientos. También, ojo, o sea, hay veces que también no se toma personal. Dices, bueno, pues los hombres en teoría hasta la sociedad cree que tenemos que aguantar más también, lo cual está mal. hay una herramienta muy interesante que se le ha denominado, que sobre todo se usa como para este tipo de casos, ¿no? Que es la regla de la inversión. Y dicen, esta crítica, este mensaje, si se lo hiciera a un hombre, utilizaría las mismas palabras, sería la misma intención, sería Claro. el mismo mensaje. Claro. ¿Tendría Y el mismo muchas veces- efecto? Tal vez Exacto, no. Y exacto. muchas El veces efecto, vemos ¿no? que pues no es así, ¿no? Claro. Es raro que a un hombre que se desenvuelve en política digan, ay, ¿cuántas cirugías estéticas ha tenido? O cuál es su atuendo, ¿no? Claro. O cuál fue su última pareja. Digo, son como, ¿no? Cositas como que podemos ver y nos saltan, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, De eso acuerdo. es como... Pues se nos fue el tiempo, se fue muy rápido. Muchas gracias. Gracias a Y ti. ahora que va a gobernar, es un hecho al día de hoy que va a gobernar el Estado de México una mujer.
espero que la agenda de género se vea reflejada en su gobierno, cosa que pues no necesariamente pasa, ¿no? El hecho que gobierne una mujer o sea un alto mando mujer no implica necesariamente que va a promover la agenda de género. Y para concluir, yo quisiera decirles que a las jóvenes, a los jóvenes estudiantes que tal vez vean este programa hoy, está en la universidad, ojalá, deseo de corazón que en 20 años que tal vez quieran y puedan conducir un programa, tratar este tema sea tal vez aburrido para la audiencia porque se trate solamente de una radiografía del pasado, porque eso ya ni siquiera sucede. Muchas gracias y los espero en la próxima emisión, ni más ni menos. Muchas gracias.